Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña. Esto es Índice Económico. Mi nombre es Rogelio Varela y me da mucho gusto saludar a Marielena Vega. Muy buenas noches, Rogelio, qué gusto saludarte. Y por supuesto, Darío Celis. ¿Cómo está, Rogelio? Buenas noches. Marilena, Muy buenas noches. Quédese con nosotros, vamos a hablar de un tema que le interesa. ¿Qué está pasando con la inflación? Goldman Sachs señaló que el crecimiento económico de Estados Unidos recibirá probablemente un mayor impulso en los próximos 2 años si los demócratas encabezados por Kamala Harris ganaran la Casa Blanca y el Congreso en las próximas elecciones. El Consejo Nacional para la Evaluación de Política de Desarrollo Social informó que en el segundo trimestre del presente año el 35% de la población se encontraba en situación de pobreza laboral. De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo, durante el periodo de enero a julio de este año, se registraron 70.424.000 pasajeros aéreos transportados, de los cuales 35.218.000 viajaron en vuelos nacionales y 35.207.000 en vuelos internacionales. ¿Cómo se ha comportado la inflación? ¿Por qué sigue pegando esto en el bolsillo? Vean lo que le preparamos. Durante la primera quincena de agosto pasado, la tasa de inflación interanual llegó a 5.16%, acumulando 5 meses consecutivos de crecimiento. Dicha variación está muy lejos de la meta del 3% fijada por el Banco de México, con una desviación anual de 1 punto porcentual, ya sea al alza o a la baja. La resistencia para que baje la inflación radica en los incrementos que han tenido los alimentos por las sequías observadas en meses anteriores, pero también por las alzas en algunos servicios, como son el alquiler de vivienda y las colegiaturas. En ese entorno, la expectativa de los analistas es que en la última parte de 2024 las presiones inflacionarias cederán para llegar en diciembre a una tasa interanual de 4.6%, aunque han surgido nuevos factores de riesgo para los precios, como es el alza en el tipo de cambio que encarecerá las importaciones. Quizás el reto más importante en materia de economía doméstica es el control de la inflación. Sin embargo, llevamos 5 meses con una inflación subiendo, aunque la subyacente, que es fundamental, empieza a dar signos de reducción. Sin embargo, estamos todavía muy lejos del objetivo de Banco de México de 3 más menos 1 punto porcentual. Para platicar de ello nos acompaña esta noche Pedro Tello, economista. ¿Cómo estás? Bienvenido, Pedro. Gracias, buenas noches por esta oportunidad para hablar de un tema que a todos interesa, que es la inflación. Sin duda que nos interesa mucho por el precio de los productos de consumo fundamental para la población mexicana. ¿Qué podemos esperar de aquí al cierre del año, considerando un cambio de gobierno, considerando pues un déficit muy alto, tomando en cuenta también tasas de interés muy volátiles? ¿Qué podemos esperar de la inflación? La verdad es que desde 2023 hasta la primera quincena del mes de agosto, la inflación en México, que es uno de los 25 países a escala mundial donde se presentan mayores resistencias a la baja en el comportamiento de los precios, se ha convertido, diría yo, una de las preocupaciones más importantes en materia de política económica y particularmente en lo que tiene que ver con la administración del presupuesto familiar. ¿Dónde vamos a terminar en este año? Yo creo que vamos a terminar con una inflación por arriba todavía de la meta del Banco de México. La mayor parte de los análisis la ubican por ahí del 4.5, 4.6%, y se espera que sea hasta el año 2025 y concretamente hasta el último trimestre del próximo año, cuando la inflación se aproxime más al 3% y se mantenga, digamos, en el rango del Banco de México. Pero ese que es un pronóstico que se ha forjado desde las oficinas de analistas del Banco de México, diría que es un pronóstico que está colgado también por alfileres, de la misma forma que los últimos 3 pronósticos que ha hecho el Banco de México sobre el comportamiento esperado de la inflación. Lo que nos lleva a concluir que estamos frente a un indicador o un signo vital que en el caso de la economía mexicana, como en el de otras tantas economías emergentes, ha mostrado una especial resistencia frente a la política monetaria aplicada y frente a las medidas de control de precios gubernamentales. Claro. Pedro, ¿dónde se están dando las mayores resistencias? ¿En los alimentos, en los servicios? ¿Cuáles serían, digamos, que los rubros que pues preocupan más a la economía familiar? Bueno, evidentemente en el caso de México, por la elevada dependencia que tienen los consumidores
de la ingesta y la compra de alimentos es evidentemente en el precio de los alimentos procesados, pero también los que vienen de manera natural, los que en mayor medida han empujado al alza a los precios, o durante esos 5 meses empujaron al alza a los precios. Y serán al mismo tiempo en compañía de los servicios, que son el último bloque de precios que termina por ajustarse después de un proceso inflacionario, los que harán que el aterrizaje de la inflación, en el caso de la economía mexicana, sea más lento y no esté exento de dificultades en los próximos meses, tomando en cuenta 2 cosas que ocurrieron recientemente. El año pasado, las sequías retrasaron los procesos mismos de siembra, y en este año el exceso de lluvias ha afectado la cosecha de productos, particularmente de alimentos y legumbres en estado natural, lo que ha reducido la oferta disponible, impulsado al alza los precios y complicado el aterrizaje de la inflación general. ¿Cuáles son los factores que están haciendo que esta inflación subyacente, que es la que nos marca cómo vendrán los precios en el mediano y largo plazo, no termine de descender, no termine de bajar como se proyectaba o se pronosticaba? La inflación se calcula a partir de 2 bloques de productos. Los que forman parte de los productos que integran una canasta subyacente se le llama, y los de la inflación o canasta no subyacente. La diferencia entre uno y otro se estriba en lo siguiente. La inflación subyacente lo que hace es medir el comportamiento de los precios de productos y de servicios que, en razón de la competencia en el mercado interno o debido a que compiten con productos que se traen del exterior, difícilmente tienen alteraciones significativas en sus precios de un mes a otro. Esos son los productos y los servicios que forman parte de la canasta de inflación subyacente. En el otro extremo están aquellos productos y servicios que, debido a que no están expuestos a la competencia interna con tal intensidad, o no hay productos de importación que operen o actúen como disciplinarios en la fijación de precios de estos últimos, dependen en mucho sentido, en una buena parte, de condiciones climáticas como son la producción de jitomate, frijol, aguacate, arroz, etcétera, que son frutas y legumbres en estado natural, lo mismo que los precios de los combustibles, que dependen en buena medida también de las cotizaciones internacionales. ¿Qué es lo que está impidiendo que la inflación en México aterrice con mayor velocidad? Yo diría que 2 cosas. 1, la extremada volatilidad presente en los productos que son o que integran esta canasta no subyacente. Lo hemos visto particularmente en el caso de la cebolla, del jitomate y de algunos servicios como la electricidad, etcétera. Y en el caso de la inflación subyacente, yo diría que el factor que está frenando el avance en el proceso de control de la inflación es el ajuste al alza en el precio de los servicios, particularmente servicios educativos desde el mes de junio, costo de la vivienda, renta y precio de vivienda, y particularmente todo lo que tiene que ver con servicios personales. Hablamos de servicios mecánicos, corte de cabello, fundamentalmente. Esos son diría yo, los factores que hacen complejo el aterrizaje de la inflación. Esta complejidad para aterrizar la inflación en los niveles que plantea Banco de México, ¿cómo rebota en la política y en las decisiones de política monetaria que está tomando precisamente la Junta de Gobierno del Banco de México? Hace unas semanas fue muy polémica la decisión que tomaron para bajar en 1/4 punto la tasa de interés. ¿Cómo estás viendo el juego y rejuego al interior de la Junta de Gobierno del Banco de México y el manejo que está haciendo el Instituto Central de esta situación? Es muy interesante porque pocas veces se había presentado un debate tan intenso al interior de la Junta de Gobierno a la hora de analizar, las tendencias que marcaban el desempeño de la inflación y de los 2 componentes a los que hemos hecho referencia en este espacio, y sobre todo en el momento de decidir si se recortaba o no la tasa de interés. Está claro que en el Banco de México en este momento hay 2 posiciones perfectamente encontradas. Quienes consideran que no fue una buena decisión recortar la tasa de interés, aunque fuera 1/4 punto, porque aun cuando la inflación subyacente se está desacelerando, lo cierto es que el impacto que tienen los productos de consumo generalizado en estado natural, alimentos fundamentalmente, siguen pegándole muy fuerte a la inflación, pero sobre todo al poder adquisitivo de la mayor parte de las familias. En contraste, quienes argumentaron que se
recortar a la tasa porque la inflación subyacente ha mantenido una trayectoria consistentemente a la baja durante los últimos 13 meses, señalan que es justamente ese el indicador que marca la pauta de lo que va a pasar con la inflación en el mediano plazo. Unos y otros tienen razón. Lo que yo creo que vale la pena tomar en cuenta es que para que la política monetaria y las decisiones del Banco de México alcancen los propósitos que se busca tengan, debe haber una específica coordinación con la política fiscal del gobierno federal. Y si la política monetaria apunta hacia mantener condiciones de enfriamiento de la economía para recortar por esa vía la inflación, pero por otro lado la política financiera busca en este año, el último de gobierno, alcanzar un déficit sin precedentes en más de 30 años, aumentando el gasto gubernamental y particularmente el gasto en inversión, pues hablamos de dos instrumentos de política económica que apuntan en direcciones diferentes y terminan por complicar, por una parte al Banco de México el esfuerzo de reducir la inflación y por la otra a las finanzas públicas por el monto que tienen que estar pagando de intereses asociados a la deuda interna y a la deuda externa. Entonces, Banco de México es hoy una caja de resonancia de contradicciones que prevalecen hoy en la política económica a escala nacional y que llevaron a que la decisión reciente de reducción de tasas fuera tan disputada y decidida solamente por el voto de calidad de la presidenta, de la gobernadora del Banco de México. Claro. Pedro, en las últimas semanas hemos visto que el dólar, el tipo de cambio ha estado subiendo. ¿Tú crees que esto impacte al final en el tema de la inflación? Sí, por supuesto. En la medida en la que el precio del dólar se mantenga elevado, como ha ocurrido en la mayor parte de este mes de agosto, lo que eso significa son dos cosas. Uno, que todas las importaciones que tú realizaste durante el mes de agosto de materias primas, de insumos, de maquinaria, de equipo, de alimentos, etcétera, para atender los requerimientos del mercado nacional, los vas a presentar en el mes de septiembre con costos de importación elevados que te obligarán a recortar tu margen de ganancia en el caso de los importadores o a trasladar ese incremento en costo cambiario al precio final de los productos, que puede ser costo para las empresas o que puede ser precio final para el consumidor. Así que ¿cuál sería entonces tu recomendación? Es que no hay recomendaciones. Cuando el mercado cambiario está marcando una tendencia de elevada volatilidad en el precio del dólar, no puedes hacer absolutamente nada, salvo que la volatilidad sea tan extrema que obligue al Banco de México a inyectar dólares o, en todo caso, a utilizar el mecanismo de coberturas cambiarias para garantizar liquidez en las operaciones de mercado. Pero fuera de eso, dependes de factores ajenos a ti. Pues Pedro Tello, analista económico, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche. Gracias por la invitación y por esta oportunidad para conversar. Buenas noches. Pues definitivamente hay marcadas resistencias para que la inflación pueda ceder, ya sea por temas como las sequías que impactan en los alimentos o los servicios, ¿no? Porque las rentas y las colegiaturas pues siempre suben un poco más que la inflación general. Pero la buena noticia es que pianito va cediendo y que la expectativa es que hacia el tercer trimestre o cuarto trimestre del año próximo ya estemos en los niveles que plantea el Banco de México de 3% de inflación, más o menos un punto porcentual. Así es, ojalá que así sea. Esperemos también condiciones internas y externas, que estas no se muevan mucho y que no vuelvan otra vez a pegar la inflación, que también influyen. Sí, definitivamente es digamos que el efecto más importante para, sobre todo las familias, el impacto que tiene la inflación en los bolsillos. María Elena, muy buenas noches. Darío, muchas gracias. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Darío. Y muchas gracias a usted por acompañarnos. Esto fue Índice Económico. Lo invitamos a que nos acompañe próximo miércoles, por supuesto, por ADN 40.